entrar entonces. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Artes. Como siempre, estamos acá reunidos escuchando a nuestros académicos en torno a una pregunta, a un tema en realidad: utopías y distopías, futuros de lo común. Este espacio nosotros lo valoramos muchísimo porque encontramos que es un lugar en el que nos permitimos, dadas las circunstancias, conocernos los unos a los otros, compartir nuestros trabajos y establecer un diálogo y una discusión que creemos que enriquece nuestra comunidad. En este ciclo participan profesores, profesoras y estudiantes al final del semestre, todos tratando de atender a través de sus reflexiones y disciplinas el cómo imaginamos estos futuros utópicos o distópicos. Así que antes que todo, darle las gracias a los que se están sumando de a poquitito, gracias a los expositores, a las expositoras que están presentes acá, y le doy la palabra a nuestro estimado decano, que va a dar unas palabras y presentar a quienes nos conversarán hoy día. Gracias, Carolina. Simplemente les doy la bienvenida y quiero presentar a las expositoras rápidamente para dar paso a sus presentaciones y que después podamos conversar. Así que nos acompaña hoy día primeramente Karen Vera, del Instituto de Artes Visuales. Ella es licenciada en Artes de la Universidad Austral de Chile. Se ha desempeñado como docente del área de escultura en la Escuela de Artes Visuales y ha sido parte del equipo multidisciplinar del proyecto Taller Cuerpo Sur, que es un fondart regional. Además es responsable del proyecto Memorias del Paisaje, Relatos y Ensamblajes en torno a los humedales, un fondart nacional de 2021. Sus principales intereses van de la mano del estudio del cuerpo y su interacción con el medio que lo rodea. Y posteriormente tendremos la exposición de Daniela Winkler de la Escuela de Diseño, que es diseñadora industrial de la Universidad de Chile y Master in Industrial Design Engineering and Innovation del Politécnico de Milano. Se ha desempeñado como docente en las disciplinas de diseño e ingeniería y ha participado en proyectos de investigación y diseño en temáticas vinculadas a energía fotovoltaica y electromovilidad. Eso de electromovilidad me interesa bastante saber de qué se trata. Así que bienvenida y muchas gracias. Y le damos la palabra a Karen. Ok. Ahí sí. Ya, entonces, tomo la invitación que nos hacen a reflexionar justamente, y lo primero que pienso en esto es, bueno, ¿qué significa reflexionar? Y es volver a, ¿cierto? Como volver a sí mismo, volver a ese tema. Y el tema que nos proponen es desde las utopías y distopías, los posibles futuros, y una serie de preguntas que me dejaron súper meditativa, digamos, el para qué, por qué, con quién. Entonces lo que hice para esta presentación fue justamente volver a qué era lo que había estado leyendo, qué era lo que había estado haciendo este tiempo, porque la invitación justamente era desde nuestro quehacer, ¿cierto? Y bueno, estos habían sido los libros que me habían servido como para guiar un poco el primer semestre en la asignatura que tenían los chicos de transdisciplina, ¿ya? Y también habían estado muy relacionados con todo lo que había estado haciendo desde el año pasado, o últimamente este año también, y que son de Maturana, y que se preguntaba también, ¿qué queremos conservar? ¿Para qué sirve educar? ¿Ya? ¿Y qué queremos conservar? ¿Una sociedad colaborativa o una comunidad competitiva? Bueno, hace muchas más preguntas y más propuestas en realidad, pero esto fue lo que me ha ido quedando como en el tintero, ¿cierto? De seguir pensando, trabajando y preguntando. Y también otra cosa que he estado haciendo últimamente, como nombraban ahí en la presentación, he estado trabajando en Taller Cuerpo Sur. Ya llevamos 6 años y este último tiempo hemos estado trabajando en construir una memoria de estos 5 o 6 años, ya desde 2015. Y eso también ha significado volver a pensar en estos
recuerdos, qué fue lo que hicimos, qué estaba haciendo, volver a replantearse todo, ¿cierto? Y también me sirvió nuevamente el libro Emociones y Lenguaje en Educación y Política de Humberto Maturana, porque me preguntaba, bueno, y esto está muy relacionado con la educación, este proyecto, y entonces, ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿De dónde reflexiono qué es este educar? Entonces, relevando la experiencia, relevando el aprendizaje, la experimentación y todo eso. Y el otro aspecto importantísimo es lo cotidiano, el día a día. Aquí están mis hijos, que creo que muchas veces no hablábamos de esto, pero para mí es súper importante. Y cuando estaba armando el fundar que estamos haciendo ahora este año, el 2021, el de los humedales que les voy a contar después, me di cuenta que en realidad el paisaje y lo cotidiano estaban todo el tiempo, la contemplación y el crear desde ahí, entonces tenía que ser obviamente tejido y entrelazado, y tenía que verse en los proyectos que pudiese hacer. Y el proyecto, el Fundar Humedales, que sale acá en el mapita nombrado, en realidad es un dos en uno, son dos proyectos en uno. Por un lado, nos ganamos un regional y un nacional y estamos con el mismo equipo, un súper equipo, con Paulina y con Catherine, Paulina Idieta y Catherine Barriga. Y por un lado estamos abordando el tema de los humedales más en el lado urbano, ya con una ruta de activación, y por el otro con el Fondo Nacional, memorias y ensamblaje, con todo lo que sería esto, lo periurbano, que estoy ahora intentando entender qué podría ser, cómo definirlo. Me encanta que sea un concepto como bien blando y que va a depender de nuestra interpretación qué significa. Bueno, y ambos tienen esto del paisaje humedal valdiviano, por eso los unimos, los fundimos. Y bueno, ahora que está haciendo la presentación decía, bueno, en realidad también tiene relación con esta pregunta que planteamos al principio, que planteaba desde el libro de Maturana, que es, bueno, ¿conservamos? ¿Qué es lo que conservamos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, nuevamente se veía este entretejer una y otra capa de lo que estamos haciendo. Aquí estoy compartiendo unas imágenes, algunas pocas de lo que han sido algunas salidas a terreno, que lo más fascinante de hacer este fundar ha sido eso, salir después de haber estado tanto tiempo encerrados con la pandemia. Y hemos armado distintas rutas donde nos hemos encontrado desde lo estético al afectivo, cómo se arma el paisaje. ¿Ya? Hay una cita de Madurero que me gusta, que para entender qué es el paisaje y que nos dice él, en realidad el paisaje es lo que se ve, no es lo que existe, porque en realidad lo que existe no lo podemos nombrar así tal cual. Esto es algo que construimos, ¿cierto? Entonces tiene que ver con el contemplar y con el interpretar. Entonces, este proyecto está ahora en la marcha, no puedo mostrarle como resultados todavía en realidad, porque estamos, yo creo que como en el primer tercio quizás, y estamos en la pesquisa del paisaje humedal, en general, y desde múltiples lecturas, ¿ya? Desde mirar de cerca, desde mirar de lejos, desde el caminar, desde el recorrer, desde el conversar muchísimo, también me he tenido como que empezar a meter en otros temas también, el leído de urbanismo, de agronomía urbana, para empezar a entender hasta dónde llega un límite, cuál es la frontera de, así que ha sido súper entretenido. Aquí está como el último encuadre que tenemos de Fundar Humedales, donde está abordado la parte más urbana aquí, en este cúmulo de rutas rojas, son como las rutas que hemos hecho desde el regional. Y los otros círculos rojos serían las otras rutas más fuera del urbano, lo periurbano, y que en realidad ha sido súper importante enunciar o declarar cómo existe este periurbano y por qué es importante, porque está en constante cambio, en un cambio latente, y eso significa una transformación, y a su vez la transformación significa una pérdida. Y nuevamente, si tenemos algo que podemos perder, podemos preguntarnos qué queremos conservar. Entonces, volví a esa pregunta. Entonces, como conclusión de todo este proceso, he tomado la idea de tejer y ensamblar para conservar. Por ahí va a ir el camino del
producto o la finalidad del objeto artístico, de lo que vaya a surgir de estos proyectos, y también eso le da nombre al fondar, ensamblaje. Bueno, y con toda esta revisión del del recordar, como levantar un poco imágenes de antes, me fui un poco mucho más antes, en 2014, como un proceso que es de una obra que se llama Ilusiones Públicas, que hice en el espacio público, y que me gustó mucho y sentí como, bueno, en realidad este ejercicio del exploratorio, este andar por la calle, bueno, en este caso era la calle, armando rutas en el fondo, con actos contemplativos lo vengo haciendo hace un tiempo y me ha ayudado como a rescatarlo, como quizás ese es el cómo seguir para mí, que en algún momento se plantea desde estas preguntas de ¿para qué, por qué y con quién seguir? Bueno, al menos sé cómo. Y me imagino que tiene que ser siempre desde este acto contemplativo y meditativo que se detiene en el lugar. Entonces, cerrando esta presentación muy pequeña, estas preguntas sobre los futuros posibles, qué es la utopía o distopía posible, yo creo que ya estamos en una distopía. Veía por ahí también una presentación de otra colega donde hablaba, bueno, en realidad ya estamos. Y yo también no creo que un poco podemos ver eso, podemos ver ahí harto desorden, quizás a veces cosas que ya no han funcionado, como que no nos hemos hecho cargo y ya está un poco la embarrada, ya el clima, qué sé yo, lo social. Y yo creo que tengo ganas como de plantearme una utopía quizás, ¿ya? Y quizás no es tan utópico y que tiene que ver con trabajar colaborativamente, meditativamente, interpretar, tener la posibilidad de hacer tiempo de construir desde la interpretación. Y aquí les dejo algunas imágenes de nuestro fondar en lo que va, que tendremos muchísimo cariño, y que bueno, ojalá después algún día podamos compartir los resultados. Muchas gracias, Karen. Nos quedamos con tu pregunta sobre qué hay que conservar. Y le damos paso a Daniela Winkler. Ahí sí tenía el micrófono apagado y no podía activarlo. Ya, ahora sí. Bueno, perdón, ahí sí. Plantearme estas preguntas sobre utopía, distopía, el futuro de lo común, intentar responder estas preguntas de por qué seguir, para qué seguir y con quién seguir, comencé a plantearme otras preguntas que en realidad me las venía planteando desde mucho antes, desde que comencé a desarrollar en parte el taller de producción limpia por el diseño sustentable que dicto con mi colega Camila Hernández, que está por ahí. Y empezaron a surgir muchas preguntas y comencé a cuestionarme mi quehacer y qué tanto influía, qué tanto impactaba en el medio ambiente, en el entorno, lo que yo hacía o yo había hecho como diseñadora. Entonces, antes de responder esas preguntas, comencé a hacerme, bueno, hicimos otras preguntas, ¿ya? Primero es, ¿dónde estamos? ¿Ya? Acá podemos ver una imagen de nuestro hogar, el planeta Tierra, lleno de basura espacial. Y si nos acercamos un poquito más, este es nuestro escenario, ¿cierto? Tenemos un exceso de plástico en el planeta. Esto se conoce como plastiferia, que son ecosistemas marinos que se caracterizan por la presencia de mucho plástico, digamos, y donde conviven, como afectan el ecosistema, pueden convivir algunas bacterias
y es un foco de contaminación para el ser humano. Entonces, claro, entendiendo esto, nosotros podríamos pensar que el problema es ese, o sea, el problema es el plástico, pero en realidad no. O sea, y para eso me tomo de la portada del National Geographic, ¿cierto? Entendiendo que el plástico es solo la punta del iceberg, ¿ya? Y no es el problema en sí, es un síntoma a un problema mucho mayor del cual tenemos que hacernos cargo. Ya tenemos el síntoma, como les dije anteriormente, que es esta sobreproducción, exceso de residuos de basura, que la basura es un concepto humano, ya en los otros seres vivos no conciben ese concepto, es nuestro. Y la causa de esto es el sistema, la economía lineal de producción que nosotros tenemos. ¿Ya? De extracción de materia prima, producir, consumir por un corto tiempo y luego desechar para volver a consumir. Acá, planteándose ese problema y entendiéndolo, acá hay un ejemplo de uno de los trabajos que nosotros hacemos con los chicos en Producción Limpia, que es uno de los primeros trabajos que hacemos, que es darle un encargo de análisis de un producto muy simple, muy pequeño y de baja complejidad, y pedirles que hagan todo el ciclo de vida desde la extracción de materia prima hasta el fin de la vida útil. ¿Ya? Y se empiezan a dar cuenta que este esquema empieza a crecer, a crecer, a crecer, y que para poder producir un cepillo de dientes, como en este caso, hay todo un impacto en el medio ambiente, en el ecosistema, y hay muchas etapas de las cuales nosotros no nos hacemos cargo. Entonces, respecto a eso, ya que partimos con eso, digamos, en el taller, ¿qué estamos haciendo nosotros para evitar esto? Ya, por un lado, hablando del contexto chileno, tenemos primero la ley conocida como Chao Bolsas, que prohíbe la entrega del comercio, la entrega de bolsas para que los clientes se lleven sus productos. Tenemos por otro lado la ley para el reciclaje, o ley REP, o ley de responsabilidad extendida al productor, que lo que hace es obligar a los productores o importadores de aquellos productos prioritarios que están establecidos en la ley a hacerse cargo, digamos, a financiar la gestión de los residuos que ellos produzcan, que ellos inserten en el mercado. Y por otro lado, está la ley que regula la entrega de plásticos de un solo uso, ¿ya? Y esto aplica a los restaurantes o locales similares, ya donde vendan alimento preparado, tanto dentro del local como fuera del local. Entonces, hay una ley que regula y en algunos casos prohíbe la entrega de plástico de un solo uso. Eso es en el ámbito legislativo. Por otro lado, ¿cuáles son las medidas que se están tomando, que estamos tomando como país? Por un lado, tenemos Chile Carbono Neutral 2050, ya, esto como meta, como gran meta. Por otro lado tenemos los buses eléctricos, ya tenemos, pongo como ejemplo acá también, los taxis fluviales que se alimentan por energía solar fotovoltaica, y una planta de energía solar fotovoltaica del norte del país. Si bien estas iniciativas son súper positivas y hay que impulsarlas, si nosotros no nos hacemos cargo de todo este proceso, del proceso desde la extracción de materia prima hasta el fin de la vida útil, el problema no acaba acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de energía solar fotovoltaica, tenemos extracción de litio para la fabricación de las baterías, tenemos extracción de silicio para la fabricación de las celdas fotovoltaicas, tenemos extracción de petróleo para producir ciertos polímeros para la fabricación del encapsulado de la celda, etcétera, y muchos otros materiales de los cuales cuando terminan su vida útil no tenemos cómo hacernos cargo. Entonces, bueno, me lo cuestionaba harto porque en algún momento yo estuve involucrada con proyectos de este tipo y quedé con esa sensación amarga
de que finalmente yo no me podía hacer cargo de todo este proceso y de todo este ciclo, y que al final de la vida útil había mucho desperdicio. ¿Ya? Entonces, una de las, como al plantearnos cuál podría ser un escenario futuro o cómo podemos continuar, aparecen los sistemas regenerativos. Tenemos a la izquierda aquellos sistemas que son degenerativos y que requieren de un alto consumo de energía, ¿ya? Y a la derecha tenemos aquellos sistemas más regenerativos y que son más eficientes, por lo tanto consumen menos energía. Entonces, si nosotros analizamos los ejemplos anteriores, ya nos damos cuenta que en Chile actualmente nos encontramos en naranjo o amarillo, o sea, son soluciones verdes que proponen mejoras relativas y en el mejor de los casos son sostenibles, o sea, que llegan, en el caso de Chile neutral, carbono neutral hacia el 2050, llegan a lo sostenible. Pero no hay iniciativas, al menos a nivel gubernamental, que lleguen hacia lo regenerativo, hacia lo restaurador, reconciliador o regenerativo. Entonces, ¿cómo seguimos en este caso? Ya que es otra pregunta que me hago antes de intentar responder, que me hice antes de intentar responder las preguntas siguientes. Entonces, la sostenibilidad es una meta errada, porque nos podemos preguntar qué es lo que buscamos sostener y cómo queremos sostenernos. Podríamos pensar incluso que vamos a continuar con este mismo proceso, con esta misma economía lineal, solo tratando de mantenernos en eso, pero sin hacer cambios profundos. Y acá es donde aparece nuevamente Daniel Wall, de Diseñando Sistemas Regenerativos, de un libro súper interesante que me ha servido mucho y que me ha permitido, digamos, entender algunas cosas que antes pensaba que no tenían mucha solución. Si bien es súper interesante, las iniciativas que comenté anteriormente, podríamos decir que se encuentran en el horizonte 2, o sea que es un término medio. Ya nosotros estamos llegando a ese punto, ya entendiendo que actualmente estamos en el horizonte 1, en la primera parte, pero siempre mirando hacia un futuro, entendiendo que debemos seguir evolucionando y que esto debe seguir cambiando hasta llegar a alguna cultura regenerativa. Entonces ahora, tratando de responder las preguntas, ¿por qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Y con quién seguir? Como conclusión, puedo comentar lo siguiente. Bueno, ¿por qué seguir? Queda mucho por hacer, hay escenarios, hay, digamos, un camino, hay posibles soluciones, porque depende de nosotros, porque creo que corresponde hacerlo. ¿Para qué seguir? Porque debemos repensar transformaciones profundas, con pensamiento holístico, respetando los ciclos de la naturaleza. ¿Cómo seguir o con quién? Integrando a las comunidades. ¿Cómo seguir con producciones a baja escala? ¿Por qué producciones a baja escala o por qué producciones locales también? Porque menciono diseño y desarrollo local, entendiendo que el impacto que generan no solamente la producción, no solamente la extracción y el desecho, sino también el transporte de todas estas materias primas o recursos, distribución en todo el modelo económico, impacta negativamente en el medio ambiente, y al desarrollar producciones locales, ya ese impacto se reduce. Pero también porque al tener una producción local, somos capaces de integrarnos con la comunidad, ¿ya? Y también somos capaces de ponerle un rostro a esa comunidad. O sea, si existe tal vez una vulneración de derechos en la producción o casi en la esclavitud, en el proceso productivo del producto que sea, ya al otro lado del mundo posiblemente nos impacte menos porque no le ponemos rostro a eso, pero si eso le toca a nuestra comunidad y nosotros le ponemos rostro y lo vemos y conocemos a esa persona, o al menos nos identificamos con ella, es más fácil que nosotros empaticemos y que nos movilicemos al respecto. Ahora, ¿cómo integrar a las comunidades o cómo estas comunidades son capaces de autogestionar a sus bienes?
Y respecto a esto, hay una... bueno, primero, correspondiendo a la tragedia de los comunes de Garrett Hardin, aparece la teoría de la gobernanza de los comunes. Entonces, primero voy a decir qué es lo que planteaba Garrett Hardin. Él planteaba que la única manera de gestionar los bienes comunes para evitar la sobreexplotación era que los regulara el mercado o el Estado, ¿ya? Entonces, Elinor Ostrom planteó posteriormente que esto no es así y que la tragedia se puede evitar, ¿ya? Y ella plantea la teoría de la gobernanza de los comunes. ¿Ya? ¿Cómo hizo esto? Ella desarrolló un marco de análisis, ¿ya? Y analizó distintas comunidades y cómo se relacionaban ellas con sus bienes comunes. Entonces, determinó varias, digamos, características dentro de las cuales que se debían cumplir para que no exista la sobreexplotación de los bienes comunes. Ella plantea que no existen soluciones simples, sino que para problemas complejos se deben proponer soluciones complejas, pero que lo importante acá es que exista comunicación, colaboración, límites claros, y que en aquellas comunidades que son capaces de comunicarse, de organizarse y al mismo tiempo son capaces de autogestionar sus bienes comunes sin sobreexplotarlos. Y bueno, para terminar, les voy a leer esta cita, un segundo acá, ay, perdón. Ya, de un jefe de la tribu Chuar en Ecuador. Perdón, es que un segundo que se me movió aquí algo. Ya, que dice así, ya, esto es para finalizar. Tu gente soñaba con grandes fábricas, con altos edificios. Ahora te das cuenta que al ver que este sueño en realidad es una pesadilla. ¿Cómo podemos mejorar la situación? Eso es simple. Todo lo que tienes que hacer es cambiar de sueño. Tan solo necesitas plantar una semilla diferente y tus hijos soñarán diferente. Muchas Gracias. gracias, Daniela, te pasaste. Súper, a ver, vamos a hacer el intento de conectar ideas para poder abrir la conversación. Muchas gracias por las presentaciones ambas. Teníamos un tercer expositor que por motivos personales no va a poder presentarse hoy día, pero creo que con las presentaciones que ya hemos escuchado se pueden hilvanar un montón de temas. Yo creo que partiendo por un poco como por destilar lo que nos presentaba Karen, yo me quedo con esta idea de el qué conservar, como la idea de cuál es el patrimonio de alguna manera, o de qué manera, qué es lo que valoramos, dónde ubicamos el valor. Y como solución desde la práctica, lo que plantea Karen es esta idea de detenerse, ¿no? Como de observar, la idea de que es necesario en esta constante transformación establecer una mirada como desde la contemplación. Entonces, ahí ocupa referencias como del cuerpo, de caminar, de recorrer, de la experiencia, una perspectiva súper sensible de cómo rescatar aquello que yo considero que tiene valioso y que la única valor y la única manera de poder identificarlo es a través del ejercicio de la detención. Y ahí me conecto con lo que planteaba Daniela, partiendo por las cosas como más abstractas, que hablaba como de la empatía. Hablaba de la capacidad de detenerse, lo que hace es que tú seas capaz de ser empático con lo que estás mirando. Daniela también nos enfrenta a la idea de qué manera podemos hacernos cargo como de la trazabilidad de aquellos procesos, de aquellos objetos o de aquellas mecánicas urbanas en las que estamos sometidos, entender desde el principio hasta el final los procesos, entender que es responsabilidad, todo, incluso llegamos a hablar de gobernanza de los comunes, o sea, está la idea de como que el colectivo está compuesto por individuos que son conscientes de sí mismos y de los otros. Entonces, en ese sentido, partiendo de esa base, creo que lo que ambas plantean de una manera un poco distinta es esta idea de cómo resguardar al individuo, resguardar como la experiencia personal y en simultáneo como hacernos cargo de un colectivo, pero como una escala como más inmediata. La escala del humedal, la escala de lo que yo puedo caminar y intervenir, o la escala de lo que produzco en mi territorio inmediato, con mis comunidades, aquellas a las que les puedo poner rostro, aquellas a las que les puedo como
entender su padecer y sus alegrías. En el fondo, hasta cuál es el tamaño al cual podemos alcanzar a construir una comunidad que siga teniendo sentido para poder generar economías y culturas que sean como regenerativas, como nos planteaba Daniela. Entonces, esta es una reflexión, lo que a mí se me ocurre como hilvanar entre las dos presentaciones, pero lo dejo abierto. Quizás podría partir preguntándole a ambas un poco cómo entienden estas comunidades o cómo les ha tocado a ustedes personalmente enfrentarse a este trabajo con una comunidad y cómo han logrado como generar métodos como para poder empatizar, para poder conectar con esas comunidades y esos procesos de principio a fin. No sé, por empezar por algún lado. Bueno, antes, increíble cómo hacen los nexos. Siempre. Siempre es fascinante eso, como ver cómo se conectan las cosas desde otra mirada, ¿cierto? El abordar las comunidades, en realidad, nosotros estamos empezando, hablando bien como los proyectos que estamos haciendo ahora ya, en el Fondar, estamos con un equipo bien complejo, así, con un geógrafo, con una antropóloga, tenemos también egresados de arquitectura, de arte, así que ha sido súper como más partir como desde adentro conversando nosotros y qué es lo que pasa desde nuestras impresiones y después ir abordando hacia afuera. Yo creo que desde ahí entonces después llegar a la comunidad. No siento como que hemos llegado todavía, pero sí va a tener un impacto naturalmente porque es algo que estamos viviendo a diario. Así que no lo considero que todavía como que hemos llegado a la comunidad. No sé cómo lo ves tú, Daniela. Bueno, primero que todo, creo que habían cosas en común entre las dos presentaciones, partiendo por, bueno, ella menciona Maturana, yo no lo mencioné, pero en algún momento también lo pensé, o sea, como que hay algo en común ahí sobre tal vez, no sé, el pensamiento holístico, sobre el origen de todo, que si bien son disciplinas distintas, se relacionan. Me pasa que, bueno, respecto a las comunidades, tampoco he tenido ese acercamiento, y eso es como la piedra en el zapato, y por qué me pregunto todo esto en mi quehacer, porque siento que de alguna manera, a veces, al menos en mi área, digamos, termino haciendo cosas que se alejan de la persona, ¿ya? Son ciclos tan técnicos que de alguna manera se alejan de la persona y se alejan de las comunidades. Entonces, creo que una forma de poder resolver esto es a través de que se integre en una comunidad y que sea a baja escala. Ahora, ¿cuál es exactamente esa escala? No lo sé. ¿Ya? Sí, como comentaba anteriormente, tiene que ser dentro de ciclos que sean digamos, respetuosos con el medio ambiente, y también respetuosos con el medio ambiente y respetuosos también con la comunidad. ¿Ya? Ahora, la escala la desconozco un poco y no he tenido ese acercamiento. Me pasa algo similar a lo de Karen, tal vez, que todavía no se acerca, no se ha acercado a eso. Tal vez como nuestra meta. Pero sabes que yo creo que, así como por echarle fuego a la conversación nomás, que tendemos a como exotizar la comunidad, como que la comunidad existiera afuera y es algo distinto a mí, que es como que yo voy a visitar una vez que estoy preparada, pero nosotros somos comunidad también. Y tú trabajas con un equipo que es tu comunidad, y nosotros somos una comunidad de facultad, más o menos dice Pedro, pero componemos parte de este universo como de microcélulas y nos estamos constantemente comunicando. Entonces no es como que yo creo que, a ver, a lo mejor no pasa por tratar de ir y atender algo que está afuera, sino que entendernos como parte de lo que estamos estudiando. Y acá, multiespecie, ¿eh? O sea, yo tiendo a tirar la carta y en ese sentido los humedales y los termopaneles y los paneles solares y todo, me parece que todo pertenece a lo mismo. De alguna manera como entendernos como una nube de partículas interconectadas y dejar de hablar de la comunidad como si fuera algo que está afuera. Estamos, o sea, el ejemplo más bruto, y aquí me estoy largando nomás por el lujo de que es tarde y ya no tengo ni freno, que en realidad estamos habitados por distintos seres vivos, estamos interconectados inevitablemente. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar desde esa mirada de que todos somos la comunidad? Y hasta dónde entendemos
que se extiende ese concepto de comunidad? ¿Cuánto aguanta? Digamos, Jonah Friedman hablaba de que en realidad creo que eran 300 personas, después de eso ya perdíamos el número, digamos. No sé, me parece interesante que Karen dice, es un excelente equipo, hemos trabajado un montón, hemos tenido este proceso reflexivo. ¿Cuántas personas son ese equipo? ¿A quiénes has consultado? Hay personas de tu comunidad que son más abstractas, son textos, ¿cierto? Señor Maturana acá está reviviendo entre nosotros. Entonces, como que entendernos como de una manera como más compleja, que como que la comunidad es algo que está como representado por una junta de vecinos. Ya, y me quedo callada y le doy la palabra a Felipe Pinto. No, está súper interesante lo que estáis diciendo, Caro. Yo creo que definitivamente la comunidad debe ser más cercana a esos 300 que a los 4.500 amigos de Facebook que tienen algunos, ¿no? Eso no creo no creo que vaya por ahí la cosa. Yo solamente quería compartir un pensamiento, pero primero quiero ver si entiendo bien. Karen, cuando tú hablas de interpretar o la interpretación, tiene que ver con una actitud un poco más contemplativa, ¿no? Como de detenerse, como de procesar algo en lo que uno está, a lo que uno está enfrentado, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, pero también es una lectura, como que va implícito también eso. Cuando al interpretar también estoy produciendo también una lectura. Ya. Pero se llega desde el contemplar y desde el estar detenido, como decía Carolina. Ya, perfecto. Pero también tiene una parte activa de bajar eso a una, ya, a una lectura o escritura. Lo que pasa es que me quedé dando vuelta a lo que dice la Daniela también, cuando habla de los sistemas regenerativos, donde, si entendí bien, lo sostenible no es suficiente y el detenerse tampoco sería suficiente, sino que es necesaria una etapa de restauración, de reparación, que uno lo puede pensar desde lo ambiental y lo puede pensar en otros ámbitos también, ¿no? En la experiencia humana, en la historia, en las heridas que puede tener una sociedad. Pero mi pregunta es, si tú ¿cómo lo ves tú, digamos, este desafío de regenerar, de crear sistemas regenerativos, de entrar en esta dinámica? ¿Estamos preparados? ¿Cuál es la experiencia en eso? ¿No la seguimos embarrando, digamos, en procesos regenerativos que no funcionan? ¿O cuál es tu mirada en ese... tú pones tus fichas en los sistemas regenerativos? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué no se ha hecho tan bien? A lo mejor si pudieras como profundizar un poco eso, pero lo encuentro súper interesante eh, como concepto, ¿no? O sea, que no basta con detenerse, no basta con no hacer daño, sino que hay que reparar. Por ejemplo, acá en el mismo caso de los humedales urbanos, ¿no es cierto? Que ya hay un daño hecho, no basta con no seguir destruyéndolo, sino que en realidad habría que comenzar ¿no es cierto?, destruir obra humana y permitir que se restaure lo que se ha dañado. Claro, bueno, básicamente lo que plantean el diseño regenerativo, sistemas regenerativos, es que uno interviene, ya es parte de esta naturaleza y al intervenir la mejora, ¿ya? A ver, pensando en algún caso particular, se me ocurre, hay un proyecto Loop, que Loop trabajan con es un estudio de diseño que desarrolló una fibra con plástico reciclado, y ellos lo que hacen, trabajaron con una comunidad en Mariquina que eran artesanos del boqui, hacían tejido con boqui. ¿Ya? La cosa es que el boqui lo están sobreexplotando. Entonces lo que ellos hicieron fue integrar este material, ¿ya? Se lo entregan a los artesanos, ¿ya? Y los artesanos tejen, van reemplazando este plástico reciclado por el boqui, o sea, perdón, el boqui por el plástico reciclado, ¿ya? Entonces eso permite que ellos utilicen menos el recurso del boqui, por lo tanto permiten que se regenere, y por otro lado están utilizando este material que viene no es plástico virgen, sino que es material reciclado. Entonces, no solamente, no es el material por sí solo, no es el reciclaje por sí solo,
¿ya? Sino que lo integraron a la comunidad. Está el aspecto social, pero al mismo tiempo esa integración permite que se regenere la fibra que a ellos que es su sustento económico, digamos. O sea, se regenera tal por el lado, por una parte, la patita medioambiental, que en realidad no es la patita, es lo que nos envuelve, ¿ya? La parte medioambiental, de permitir que se regenere, que lleve a cabo su ciclo natural, el boqui, y por otro lado, que a ellos puedan sustentarse, digamos, y seguir produciendo los productos con los cuales sobreviven, como se sustentan económicamente. Entonces está la parte medioambiental, la parte social, y también la parte económica que ellos les permite mantenerse. Se me ocurre eso, no sé, como ejemplo, digamos. Que es bien interesante ese proyecto. Gracias. Ahora, claro, perdón. Dale. No, es que justo lo que contabas tú, Daniela, me hace sentido con lo que estábamos planteando después próximamente para los ensamblajes que probablemente vamos a terminar haciendo como obra, ¿ya? Porque el proyecto tiene hartas como productos, ¿ya? Vamos a hacer ruta, vamos a entregar, vamos a hacer una instalación, qué sé yo, pero entre medio tengo ganas de hacer unos ensamblajes escultóricos y recogiendo material de estas rutas que hemos hecho en las salidas a terreno. Y siempre me pensaba así, pucha, en realidad lo que uno encuentra ahí es basura y elementos naturales, pero no puedes ir allá a sacar de lo que está, ¿cierto? No voy a ir a cortar los juncos del humedal y, no sé, pues sacar nidos, ponte tú, ¿cachai? Entonces, ya, ¿qué recolecto? Pero si no recolecto lo natural y me quedo solo con lo artificial, no. Y me empezaba como a preguntar, todavía no lo he terminado de resolver, pero claro, ya he estado recolectando algunas cosas, principalmente basura, que siento que es como lo que no le hace daño a todo el paisaje, ¿cierto? Porque eso está sobrando, está haciendo daño ya, entonces, pero a la vez quería como ya, hasta dónde uno puede invadir y sacar del medio sin hacer daño. Entonces, cuando tú reemplazas el boqui con estos filamentos de plástico reciclado, genial. O sea, yo creo que igual en el arte a veces uno ve ejemplos como de usos desmedidos de materiales que a mí de verdad que me dan nervios, así como, ¿y qué pasó después con eso? ¿Dónde quedaron esas millones de mochilas que colgaron en el museo? Como que da un poco de nervio y como que yo me lo pregunto un poco. Quizás el tema de lo sustentable a veces no es como un tema muy recurrente en las artes visuales, pero sí creo que debería ser un poco más. Hay unos artistas que a veces se dedican, bueno, hay muchos en realidad, pero hay uno que me gusta mucho que son recolectores justamente en playas de plástico. Y son plásticos que han sido corroídos, y al final terminan perdiendo la forma y tienen un color pastel, justamente por esto de haber sido corroídos por la arena, y quedan con unos tonos fantásticos y hacen unos cuadros con eso. Pero por otro lado uno dice, pucha, pero tampoco es la idea como fomentar que trabajemos con basura, pero bueno, es un tema. Yo creo que eso, o sea, eso es un buen cruce, ¿no? Un buen problema. En el fondo, cuando entendemos la transformación de la lógica cultural como una estrategia de reemplazo o de reutilización, en realidad no estás cambiando como el procesador, digamos. Lo que necesitamos es como cambiar de paradigma. Porque en el fondo, inclusive en el caso de los tejedores de boqui, existe esta cosa de que tú estás reemplazando algo, estás continuando con la misma lógica productiva, reutilizando material, que a mí me encanta igual, lo encuentro súper bonito porque en el fondo mantiene las técnicas locales, genera como una tradición, hay como un conocimiento vernacular que se promueve, pero en el fondo también estás tratando de reemplazar una cosa por la otra sin entender que quizás el oficio también debería transformarse, digamos, que la pregunta está un poquito antes. Si yo reutilizo basura, sigo teniendo el problema de dónde sale esa basura. Si yo uso y desecho, si tengo esta lógica extractivista,
sigue siendo el mismo problema. Me acuerdo de una conversación que tuvimos en algún minuto con el colega Alejandro Weiss, que tiene el laboratorio de biomateriales, que creo que estuvo metido en el proyecto que tú mencionas, que decía, claro, cuando se ganaron un premio, la industria le decía, oye, pero ¿cómo podemos escalar estos plásticos hechos con algas? Así como, ya, pero tú producís láminas de 1 por 1, experimental, súper buena onda, pero en realidad si tu plástico tiene 0, es biodegradable, qué sé yo, ¿cómo puedo producir todos los envases plásticos que se usan en la industria? Entonces Alejandro decía, es que no me interesa, porque si yo me planteo que tengo que cultivar la mitad del fondo de mar con el alga, voy a repetir el mismo problema, ¿cierto? Entonces, Claro. el tema está, ¿de qué manera soy capaz de producir, de extraer, de acuerdo a los contextos, hasta dónde llega el campo en el que voy a usar, de qué manera particularizamos los haceres de acuerdo a los lugares, sin tratar de generar esta lógica globalizante, ¿cierto? Sin tratar de tener una solución para todos los humedales, o una solución para todo el tema de las energías renovables, o una solución para los envases. El plástico ya nos vendió la promesa de que era la solución para todo, y ahora nos estamos dando cuenta que es el problema de todo, digamos. Entonces, creo que lo que las dos hacen en sus ponencias es hablar indirectamente de tratar de buscar soluciones que tienen como mayor particularidad y complejidad, como irse al caso a caso, en la idea de detenerse y contemplar, en la idea de ya no basta con ir reemplazando cosas para poder seguir como andando en la misma bicicleta, sino que efectivamente, como miro cada problema de acuerdo a cada situación y le doy una respuesta particular. Me acuerdo en un documental francés, y con esto me quedo callada, a ver si es que alguien quiere tomar la palabra, que hablaban de la industria de la agricultura. Y hablaban de cómo los pesticidas habían sido la promesa para mejorar la productividad de alimentos, para eliminar el hambre en el mundo. No sé si lo han visto, no me acuerdo, un documental súper famoso. La cosa es que mentira, gran mentira, porque claro, aumentó la productividad, pero en realidad el problema era la distribución. Gran parte de la producción se ocupaba al final para generar energía, entonces tampoco curaba el tema resolvías el problema del hambre, y tenías toda una serie como de efectos perjudiciales sin haber resuelto el problema, y aparece esta especie como de brazo subversivo en el que vuelven a la productividad local con especies que habían sido eliminadas porque no eran lo suficientemente eficientes, que generaban diversidad, que trataban como de diversificar la producción dependiendo del territorio al que correspondían. Entonces había un tipo que decía, tratamos de solucionar todas las enfermedades con la misma pastilla, cuando en realidad necesitamos ir como teniendo sensibilidades mucho más complejas. La pregunta es, ¿cómo atiendo problemas complejos, específicos, inclusivos, entendiendo que somos parte de estas comunidades como mucho más diversas de lo que estamos acostumbrados a entender? No sé si es que alguien quiere interrumpirme, porque yo puedo largarme a hablar para siempre. Yo creo que una manera es, bueno, primero, ¿quién mejor que, volviendo a hablar de las comunidades, que las mismas comunidades conozcan cuáles son sus problemas, ¿ya? Y las mismas comunidades se organicen, dialoguen y encuentren soluciones complejas a los problemas complejos, porque como dices tú, no hay una solución simple o la solución para todos, sino que hay que encontrar esa solución. Y creo que esa solución se debe buscar dentro de esa misma comunidad, ¿ya? O ese mismo territorio. De todas maneras. Roberto. Sí, estaba pensando en lo que se estaban hablando. De hecho, quería comentar más que nada por la Dani, que hablaba, como somos colegas y siempre estamos en conversación de la asignatura. Claro, igual, y retomando un poco lo tuyo, Caro, es interesante entender que la comunidad igual parte de la comunidad universitaria, y yo creo que si hay un acercamiento directo, y acá le quiero sacar un poco el sombrero a la Camila y a la Daniela, que son las que llevan esta asignatura, y he visto sus trabajos de la parte del diseño, la parte de educación, igual como ellas mismas han hecho ejercicios para visualizar. Somos personas, especialmente nosotros en este lado, somos diseñadores de productos, y si nos vemos de alguna forma somos diseñadores de productos y de basura al mismo tiempo.
inconscientemente muchas veces, pero tú lo estás visualizando al final. Desde la educación estás visualizando cómo están siendo los productos y claro, tal vez sea un ejercicio mucho más grande, porque esto es un recorrido gigante al final, pero ya lo estás haciendo con futuros profesionales que vamos a tener y profesionales que van a ser conscientes de lo que está pasando. Y no es solamente, mira, es que hay que reciclar, no, es que hay que pensar de otra forma. Y ahí me estaba recordando igual lo mismo que decía Braungart en Una Lacuna, de cómo producir conscientemente, de cómo pensar en el ciclo de vida, como ya si se está ocupando algo desde un inicio, el gasto energético, y cuál va a ser su segunda mirada. Y al final, claro, no es una pastilla que va a solucionar todo, sino que va a ser una mentalidad que va a solucionar todo. Y esa mentalidad nos va a llevar en un punto a ver una vida más, no sé si es la palabra sustentable, pero desde una conciencia, y vamos a poder crear estas soluciones particulares en las comunidades, especialmente ahora que estamos en un ciclo súper lindo que al final la industria ya no es solamente la gran industria, sino que las industrias se están llevando a lo particular, y es el momento de pegar ese batatazo, yo creo. Y vuelvo a eso, como que la comunidad está acá en la comunidad universitaria, entonces, ¿cómo lo extrapolamos? Ese creo que es el desafío más importante. No sé ustedes, pero bueno, supongo que todos, pero vieron el informe del IPCC, ¿cierto? Que quedamos todos completamente, es como la constatación de lo que ya sabemos, es como cuando te prueban que el aire existe, digamos, es brutal. No estamos acostumbrados a volver a ver lo obvio. Entonces, en realidad, en ese escenario en el que sabemos que tenemos que detenernos, me parece que desde los espacios de reflexión universitario, conjunto, yo creo que el primer ejercicio que podemos hacer entre nosotros y nosotras es tratar de establecer maneras de pensar en conjunto. Yo creo que para romper el paradigma tenemos que partir tratando de romper nuestros propios modelos de construcción de imaginarios. Es como que tuviésemos que cambiar de lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de hablar de las comunidades, a mí cada vez me duele más la guata, no porque no me interese la gente, pero como que creo que deberíamos así como tacharlo de la lista, ¿no? De como, se acabó. Nunca más hablamos de las comunidades, hablamos de nosotros, ¿ah? Hablar en primera persona. ¿Qué nos interesa a nosotros? Y de alguna manera no marcar esa distancia. Me encanta esta idea de la trazabilidad, Daniela, así como hacerte cargo de las cosas sin tiempo, ¿ah? Olvidarnos del tiempo. ¿Cómo se puede pensar si es que hubiésemos eliminado la consideración del tiempo en nuestras vidas? Entonces, todo lo que pasa desde el principio al final está pasando ahora. ¿Cómo podríamos pensar con ese sistema operativo en el que yo entiendo que la semilla y la basura son todo parte de este segundo en el que estoy parado, de alguna manera? ¿Cómo instalamos eso a través de los procesos educativos? ¿Cómo se piensa sin tiempo? ¿Cómo conversamos sin tiempo? Yo creo que puede ser que sea muy abstracto, ¿eh? Lo siento, pero creo que como que la solución está en la manera en la que nos comunicamos nosotros para poder ser capaces de imaginarnos resultados distintos. Y creo que en el caminar, en el detenerse, en el empatizar, en el hacernos cargo de las cosas sin tiempo, en el proceso de educar este nuevo lenguaje que no tiene como una condición como lineal, estamos empezando recién de a poco a tratar de verle una salida al problema en el que estamos. Hoy día es el Día Mundial del Planeta, creo, una cosa así, creo que lo vi en alguna red social, y había una afiche que me daba mucha risa porque decía, no hay un planeta 2. Y me hizo pensar en toda esta gente que está apostando a la tecnología espacial como para poder buscarle una salida a esta como incapacidad de haber resuelto el problema. Sí, uno de los grandes mitos contemporáneos, el viaje interestelar y la colonización de otros planetas, no estamos ni remotamente cerca de lograr eso. Y yo me pregunto a veces, ¿y para qué, digamos? ¿Para ir a contaminar otros planetas también, aunque pudiéramos? Primero tendríamos que ser capaces de ordenarnos acá y armonizarnos y de vivir de manera, digamos, sostenible y de no tener guerra, digamos, y después pensar en ver si queremos esparcirnos por otros planetas, que además no es ni factible, ni ahora, ni en 10, ni en 100 años tampoco.
Entonces, Pero manifiesta esta inquietud del sobrevivir, y del sobrevivir tal cual como estoy ahora. Si en el fondo somos todos profundamente conservadores. La idea del reciclaje es profundamente conservadora. Quiero reciclar para poder seguir teniendo exactamente lo mismo. Entonces yo creo que ahí está el quiebre. Es como no hay planeta 2 y no podemos sostener nada, como decía Daniela, ¿cierto? No hay nada que sostener. ¿Cómo podemos pensar de una manera en la que eliminamos la posibilidad de que haya algo que pasa después? Así como ahora. Oigan, yo no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Son las 7 y nosotros nos habíamos comprometido a tratar de terminar el ciclo a las 7 porque es un viernes en la tarde y sabemos que todos están muy, muy cansados. Y en realidad ya hemos contado con la generosa participación de Karen y Daniela, que de verdad nos dieron como para conversar un montón de rato, y otro día será en el que lo podamos hacer en torno a una mesa, con una cerveza, un té o un vino, lo que ustedes escojan, y espero que ahí las conversaciones se hagan más largas y tendidas y más relajadas. Pero por ahora, muchas gracias por estar acá, a todos los que están presentes, les deseo un excelente fin de semana, y a seguir masticando lo que hemos conversado en este minuto. Así que yo por mi parte me despido. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, que les vaya bien. saludos. Chao, gracias. Gracias, Daniela, Karen. Estén bien. Chao. Igualmente, chao, gracias. Pasaron.